Eh, hasta la fecha hemos trabajado con monopolistas que venden un producto homogéneo a un solo precio. Ese producto homogéneo, digamos, ampliamos el enfoque, podía ser acompañado de otras líneas de producción, monoproducto, multiproducto, y esa producción está ubicada en distintos espacios geográficos. Monopolista multiplanta. Ahora vamos a enriquecer el modelo de explicación de la conducta maximizadora del monopolista a unas prácticas que son en la actualidad algunas toleradas, otras no, algunas utilizadas ampliamente y combinadamente, como son el hecho de colocar distintos precios a distintos consumidores, distintos precios por bloques de producción, incomunicando los consumos o aislando aquella tarifación del bloque más pequeño de producción y haciendo descuentos sobre bloques más grandes o por grandes ventas, o separando mercados y grupos de consumidores, que son todas ellas las llamadas prácticas de discriminación de precios y que pueden ser combinadas y que pueden ser administradas o aplicadas bajo distintas tecnologías, y vamos a focalizarnos en estas próximas clases las llamadas discriminación de primer, segundo y tercer grado. Hay otras variantes como discriminaciones mixtas, discriminaciones aleatorias o caóticas, etc. Todas ellas reconocen y parten, digamos, del argumento según el cual el monopolista realmente experimenta una tragedia. La tragedia es que enfrenta una función de demanda dependiente negativa, y si él quiere vender más, tiene que aceptar vender a menores precios, pero no solamente vender a menores precios esa última unidad colocada en el mercado, sino también generar los descuentos en las otras, porque no hay diferenciación. En principio o a priori no habría diferenciación ni en los bienes, ni en la calidad, diseño, etcétera, de los bienes, ni tampoco hay posibilidad de ofrecer un trato de todo o nada, unidad a unidad, o a ti por ser tú te vendo a tanto, a ti por ser tú te vendo a tanto. ¿Okay? Entonces, claro, esa tragedia es que si quiero vender más, debo ofrecer descuentos llevados de la mano por esa venta marginal, lo cual podría o no generar mejoras en el beneficio, por supuesto, dependiendo de si hemos alcanzado la condición necesaria de igualar el ingreso marginal al costo marginal. Representaría una mejora, representaría, digamos, un alivio para esas noches de tormenta del monopolista, de pesadillas, el poder quebrar o al menos desatar, minimizar la relación entre esas últimas ventas o las últimas unidades colocadas en el mercado y los descuentos de precios. Y la forma de hacerlo, según narramos en la lámina, justamente tiene que ver con el hecho de discriminar. Ojo, y cuando hablamos de discriminación de precios, no es que yo vendo un producto de alta calidad a un precio más alto del que vendo un producto de baja calidad. No. Tiene que ver con la capacidad que puede tener el monopolista en determinados contextos, y veremos cuáles son las condiciones, para poder vender un mismo bien, un tapa amarilla, un producto genérico, cuya unidad 1 no es distinguible de la unidad 2, son bienes homogéneos de iguales costos de producción, pero sin embargo, aplicar alguna tecnología de separación de ventas, de discriminación de consumidores o de unidades vendidas, tal manera que pueda vender una unidad a un consumidor a un precio diferente a otra unidad a ese mismo consumidor o a un consumidor distinto. ¿Okay? Entonces, esa capacidad de reducir, de evitar
la presión del descuento de precios por las ventas marginales se puede hacer en determinados contextos, y aquí identificamos, digamos, cuatro de los requisitos fundamentales que permiten aplicar discriminación de precios. Primero tiene que ver con el set informativo del que dispone el oferente, el monopolista, y por supuesto de la veracidad que pueda llegar a merecer la información que extrae o que transmite el consumidor. De manera que para hacer discriminación de precios, el consumidor debe conocer, el productor debe conocer bien al consumidor, el consumidor debe no hacer cheating, no trampear, no engañar o no revelar de manera deshonesta o estratégica las preferencias, y si hacemos un focus group o hacemos una encuesta de satisfacción, no tenga incentivos para contestar de manera mentirosa, sobrevalorar el aporte del producto o infravalorarlo, etcétera, o decir que quiere mucho más de lo que efectivamente está dispuesto a adquirir, etcétera, etcétera. Y pues todo ello bajo la tomografía de información que el monopolista puede, esas imágenes que puede tomar sobre la información y sobre las preferencias y disponibilidad a pagar por parte del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, la información es relevante en contextos grises, turbios de información brumosos, pues simplemente no va a poder distinguir lo que realmente está dispuesto a pagar de lo que termina pagando, no va a poder distinguir un consumidor de otro consumidor, etcétera, etcétera, y por tanto, al final del día le va a costar mucho poder aplicar esa técnica o esa fijación de esa política de precios que suponen cierta discriminación. La segunda característica tiene que ver con los grupos de consumidores que tengan atributos, que tengan características parecidas. Cuanto más homogéneos sean los consumidores, menos incierto es el que te equivoques de grupo y el que vendas a un grupo de alta elasticidad un bien a precios más altos del que se lo vendes a uno de baja elasticidad. O que te equivoques con precios altos para estratos de ingresos altos, o que te equivoques, qué sé yo, vendiendo pasajes más bajos a personas de la tercera o cuarta edad versus estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más homogéneos sean los consumidores, más separables y agrupables en clusters, en componentes, por componentes principales, esos consumidores, pues tanto más capaz vas a ser de aplicar precios diferentes y, digamos, maximizar separadamente el excedente del consumidor, que se transforma en ingresos para el productor, para el monopolista, en este caso. La tercera y muy relevante condición para la aplicación de discriminación es que no sea posible, o sea, costosísimo, las operaciones de arbitraje. Ojo, estamos hablando del arbitraje y vamos a hacer una aclaratoria de lo que significa. No estamos, o estamos diciendo en otras palabras que el consumidor es consumidor final y no se nos torna un trader, ¿okay? Un agente que captura beneficios de la operación de comprar en el mercado donde este mismo bien homogéneo se vende a un precio más bajo, voltearse y vender en el mercado donde el precio está más alto, realizar una ganancia y contribuir a elevar la demanda en el mercado de precios bajos y la oferta en el mercado de precios altos. Con lo cual, duraría poco la discriminación de precios, porque simplemente esa operación de arbitraje, de arbitrajista, no de árbitro, ¿ok? No del tipo que es el juez, sino el tipo que
compra-vende, aprovechando las oportunidades y las diferencias en el límite en los precios de mercado para un bien homogéneo. Y por consecuencia, la no posibilidad de arbitraje supone que los mercados están separados, que no se comunican entre sí. Y aquellos que compran en el mercado 1 no pueden vender en el mercado 2 y viceversa. ¿Okay? De manera que esa separación, ese operar, ese transar en departamentos estancos, garantiza que separados esos mercados yo pueda, y teniendo componentes estructurales y elasticidades de precios diferentes, yo pueda vender a un precio en el mercado y a un precio y a otro precio en el otro mercado. Y bueno, finalmente pasar el compliance, la medida de cumplimiento con el regulador. Es decir, al final del día, que esa práctica de trato desigual, porque al final es una asimetría o es una injusticia, en este caso no de género, sino de bolsillo, seguramente, pues sea admitida por la autoridad. En este caso, entonces, no haya prohibición o esté desregulada la actividad de fijación de precios, de manera tal que no exista ningún tipo de demanda, ningún tipo de procedimiento administrativo por aplicar aquella o una limitación legal que haga prevalecer el lema jurídico típicamente de igual precio, igual trato para gentes distintos, ¿ok? Entonces, tú, no sé, por ser joven no vas a percibir un salario para el mismo trabajo menor que la persona de mediana edad, o tú por ser negro, o tú por ser mujer, o tú por ser gay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado no debe, digamos, el regulador económico no debe colocar ningún tipo de impedimento para que ello ocurra. ¿Cuáles son las fundamentales formas de discriminación? Una primera aproximación muy sencilla, muy digamos, de texto escolar, es identificar los casos donde sí hay discriminación de los donde no hay discriminación con las funciones de gasto. Las funciones de gasto, fíjense ustedes, es una transformación del mapa cartesiano en dos dimensiones distintas a PQ, que sería la dimensión Q, es el volumen transado en ese mercado, pero con su vinculación con la variable T. La variable T es, no sé, la variable gasto, la variable expenditures, el monto total o el valor total de lo transado en ese mercado, que es la resultante pues simplemente del producto P por Q. Ese P por Q entonces nos indica el total de unidades monetarias gastadas a los distintos volúmenes de producción en las que se puede cerrar ese mercado. Y una función para un mercado formado por fijación de precios donde no se discrimina, pues básicamente el gasto, si los volúmenes son altos, el gasto es más alto, si los volúmenes son menores, el gasto es menor, pero donde el precio es único. ¿Okay? Y eso es lo que le da la linealidad o determina la linealidad de esta función de gasto para un P que en rigor debería ser un P que es no solamente, digamos, constante, porque es el valor de la pendiente de este radio vector o de esta recta que parte del origen, sino que a su vez sea el sujeto 1, el sujeto 2, el sujeto de n, todos pueden adquirir el bien a el precio P. Y si entran nuevos consumidores, pues desde luego el monopolista, pues al final del día con un volumen mayor, tenderá a elevar el precio, pero será ahora un nuevo precio, P sub prima o P prima, para todos los consumidores. Cuando ese mercado está atendido por un solo oferente, pero ese oferente no está en condiciones de segmentar, no está en condiciones de aislar a grupos de consumidores, pues entonces la función de gasto asociada a ese tipo de mercado es como la que expresamos en el panel A. Entonces ustedes el panel B es un panel interesante. Se identifica con la llamada discriminación de tercer grado
que es una discriminación muy común en el comercio internacional, que tú vendas a un precio distinto al que vendes en el mercado local, al que vendes en el mercado internacional. A veces es simplemente por razones de costo de transporte, es decir, colocar, digamos, un barril de crudo en el terminal de la refinería, en el terminal de la refinería de El Palito, en Puerto Cabello, no es lo mismo que recibir ese barril de crudo en una refinería, no sé, en Shanghái o en Corpus Christi, en la costa del Golfo de México en Estados Unidos. Entonces, esos costos de transporte, esos costos de seguros, acarreos, fletes, etcétera, etcétera, carga y descarga de la mercancía, todo lo demás, termina siendo que el mismo producto en lugares distintos del espacio tenga también precios diferentes. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que sin que los costos de transporte tengan que ver con ello, yo puedo colocar un precio a un cierto grupo de consumidores J-ésimo, distinto y mayor al que ese mismo producto homogéneo coloco al grupo de consumidores Y-ésimo. Con ello, las funciones de gasto correspondientes se bifurcan, se desarrollan, digamos, de manera diferente según el grupo sea atendido por una política de precios con descuento o de menores precios que este otro grupo rojo. A esto lo llamamos discriminación de tercer grado, y para que ello ocurra, cualquier individuo en este subconjunto no puede comprar a este precio y trasladarse, empinarse sobre la curva mostaza a la roja y vender a ese precio más bajo al grupo J-ésimo de consumidores. ¿Okay? Tienen que estar separados, ¿okay? Tienen que, digamos, ser aislados con una especie de Chinese wall, de manera que sea infranqueable y que pueda mantener ese trato diferencial en materia de precios. Discriminación de tercer grado. Hay múltiples ejemplos, después trabajaremos con algunos casos de uso en la medida en que transcurra el semestre y avancemos, porque vamos a ir caso a caso con discriminación. Vamos a abordar primero la de primer grado y así, pero con detalle y con matemática. Hay un segundo tipo de discriminación que sería una discriminación que llamamos de segundo grado. Una forma de hacerlo es en parte la del panel D. Otra forma de administrar la discriminación de segundo grado es la discriminación por tarifas, digamos por bloques de producción o de acceso al servicio, tarifa, lo que llaman tarifas en dos partes. En este caso estamos diciendo, mira, la función de gasto, fíjense, es una función de gasto muy peculiar, es una función de gasto que no parte del origen, sino que parte de un lugar positivo sobre el eje de las ordenadas que hemos llamado una altura F. Esa altura F puede ser identificado como un costo, como el costo de acceso, un one shot, un pago único o de suma alzada, que hago para poder tener el equipo, poder tener la señal, si es televisión por cable, poder acceder, digamos, al servicio de telefonía, a lo mejor es el equipo, el celular, el smartphone, a lo mejor es el decodificador, a lo mejor es la instalación, digamos, de gas por tubería, etcétera, etcétera. Y eso te cuesta algo. Aunque no se te sirva el primer minuto del canal, el primer mensaje de texto del celular, el primer, no sé, centímetro cúbico de gas natural. ¿Ok? Entonces, eso tiene en consecuencia, este tipo de discriminación tiene dos componentes, uno de acceso al servicio y después uno que varía para una tarifa W y que genera, digamos, un comportamiento lineal como el que estamos marcando aquí.
De manera tal que la función de gasto, entonces, es una función de gasto compuesto por un elemento fijo, el F, y un elemento variable, que es o lo es en función del número de unidades servidas consumidas por el producto. Otra forma de discriminar también de segundo grado es los llamados descuentos por volumen. Yo te vendo, no sé, las primeras 10 unidades a un precio unitario de 10, a partir de la undécima hasta la 20ª unidad te lo vendo a un precio unitario de 8, es decir, a un descuento unitario, pero las primeras 10 unidades ya te las he facturado a los 10 bolívares. Esa forma, digamos, de descuentos por volumen es también identificada como discriminación de segundo grado. Y, digamos, finalmente tú puedes tener unas combinaciones de estas de bloque, que llamamos discriminación múltiple, donde aplicas bien a distintos consumidores, bien por volúmenes de producción, distintas tarifas que pueden ir variando con base a rangos o a tranches de consumo. O tú puedes aplicar combinaciones de segundo y de tercer grado que pueden originar, digamos, comportamientos más heterogéneos en la estructura o en la función de gasto que termina realizando, que son ingresos para el monopolista. Y finalmente, y solo colocado en nuestro próximo video lo explicaremos en detalle, hay un tipo de discriminación, la llamada discriminación perfecta, que no está graficada aquí, que sería efectivamente aquella discriminación ideal, la verdad, el óptimo de los óptimos para el monopolista, que diría, mira, yo le vendo a precios distintos a distintos consumidores. No basta eso. Eso es discriminación de tercer grado. Sino que además, y es lo fundamental, yo puedo, por una especie de capacidad divina que tengo de entrar en el alma del consumidor, estoy en capacidad de saber cuál es el precio de reserva de cada una de las unidades y tener una política de aislamiento y de negociación tan dura que permita a ese oferente vender al precio de reserva la primera unidad, la segunda unidad a su precio de reserva, sin tener que hacer descuento por la primera unidad, la tercera unidad al precio de reserva, es decir, yo puedo colocar al monopolista, al consumidor, en un caso, digamos, en un caso realmente hipotético o extremo, teórico, yo lo puedo obligar a pagar su precio de reserva unidad a unidad. Con ello voy a extraer todo el excedente del consumidor para la primera unidad, todo el excedente del consumidor para la segunda, y eso lo que significa es que traslado todo bolívar derivado como unidad monetaria del bienestar del consumidor a ingresos, lo puedo contabilizar o llevar al libro de ingresos del monopolista. Ese monopolista perfectamente discriminador de precios sería aquel monopolista que maximizaría el beneficio de esa capacidad de segmentar y de fijar precios diferentes.